Hola gente, ¿cómo están? Bienvenidos a mi primer video en este canal y al segundo video en el canal de Mets Academy. Para los que no sepan qué es Mets Academy, voy a estar dejándole el link de Instagram acá abajo para que puedan entrar, para que vean cómo trabajamos y a qué nos dedicamos. Este video va a ser explicativo en base a un tema que muchos me preguntan y para que puedan entender para qué les sirve, cómo se enseña, para quiénes sirve y cómo deberían abordarlo en el caso de que no tengan experiencia o quieran empezar a introducirse en este tema para poder enseñarlo o para poder usarlo de manera correcta. Muy bien, de lo que vamos a hablar en este video es de los derivados del levantamiento de pesas en la preparación física general. Ejercicios que solemos ver en las redes, que vemos mucho en los clubes, que los PFs se los dan a sus jugadores, a sus deportistas, muchas veces mal empleados, es decir, mal hechos los ejercicios, con poca corrección, con demasiada carga en algunos casos, con muchos errores en la ejecución de los ejercicios y sin sacarle tanto provecho a justamente ejercicios que me permiten progresar o entrenar mi fuerza y mi potencia al mismo tiempo y que copiamos porque tal vez no conocemos otras herramientas, porque los habremos hecho alguna vez cuando nosotros éramos competidores, éramos deportistas, porque a mí me lo daba o el PF, no. Entonces, en este video lo que vamos a hablar es qué es, primero como base, enseñar qué son estos ejercicios, para qué sirven, cómo enseñarlos, desde dónde empezar a enseñarlos, para que justamente poder enseñarlos a una cierta edad, para que luego, cuando vayan pasando los años, estas personas que lo usen, los deportistas, mis atletas, quienes sean, lo puedan hacer de manera correcta y poder sacarle el mayor jugo, el mayor beneficio a estos ejercicios. Así que luego de esta introducción, arranquemos nomás con el tema. Bien, antes que nada, antes de entrar al mundo de los derivados o de estos ejercicios mencionados anteriormente, primero tenemos que entender de dónde salen. Y salen de un deporte. Como base salen desde un deporte, obviamente olímpico, federado, reglado y universal, donde es la halterofilia, el weightlifting, como se lo suele conocer, o por ahí se lo empezó a conocer un poco más en este último tiempo, o por lo menos acá en Argentina, o gracias a el CrossFit, se ha empezado a interiorizar o a ver un poquito más los ejercicios de levantamiento dentro de una clase o dentro de una competición. Entonces, tenemos que entender que la halterofilia weightlifting es un deporte individual, compite uno mismo con la barra y los discos. Dentro de ese deporte van a tener técnicas específicas, ¿sí? Donde hay una ejecución universal que se tiene que respetar, donde hay reglas, donde hay ejecuciones nulas o erróneas, donde obviamente en una competición oficial no valen por más que la barra o los kilos que esté moviendo el atleta sean movidos, sean transformado al elemento que es la barra en estado de reposo, lo hayan movido. Si no se respeta la técnica específica que manda el reglamento, obviamente el tiro o la ejecución no vale. Es un deporte de fuerza y de potencia, donde buscamos mover el elemento lo más rápido posible. Generalmente son elementos pesados, que es una barra con muchos kilos por lo menos. Los atletas mundiales que viven del deporte, obviamente acá en Argentina es un deporte amateur o por debajo del amateur, lamentablemente no se le hace mucho hincapié, no se le da mucha importancia. Y en los demás países, o en muchos países, generalmente los países asiáticos y algunos europeos, les da bastante importancia, es un deporte profesional. Primero tenemos que entender también que la potencia, ¿qué es la potencia? Si la potencia sería la ejecución o un trabajo hecho, en este caso uno de los ejercicios de derivados o de levantamiento, por la unidad de tiempo que se mueve. Es decir, lo que yo voy a tardar, ¿sí? O la velocidad que le voy a dar a esa ejecución, ¿sí? Eso sería mi potencia. ¿Cuánto tardo yo en mover algo, ¿sí? De la manera más fuerte y potente o velozmente posible. Y este deporte, ¿sí? Tiene dos ejercicios característicos oficiales, que son el clean and jerk o el snatch. Clean and jerk, que serían las cargadas y el segundo tiempo, más conocido en castellano, y snatch sería el arranque. Bien, ¿cuáles son estos ejercicios dentro del deporte? ¿Sí? Como mencionamos antes, como primer ejercicio o como el que se suele interpretar como el más difícil o en una sesión de entrenamiento es el que el primero se hace, si hay que hacer los dos.
¿Por qué? Porque sea uno o el otro demandan bastante coordinación neuromuscular y interarticular, ¿sí? Multiarticular. Son ejercicios multiarticulares que demandan demasiada coordinación a la hora de ejecutarlos. Por ende, obviamente es difícil enseñarlos, ¿sí? Lleva tiempo, por eso muchas veces tampoco se enseñan, ya que si uno como profe o entrenador no tiene la experiencia o todos los recursos, y mayoritariamente puede ser una pérdida de tiempo y frustración para el atleta o la persona, y una pérdida de tiempo en lo que es entrenamiento o preparación física o en el tiempo que dispone el deportista. Entonces, como primero tenemos el snatch, que es el arranque, ¿sí? Que tenemos dos opciones para recepcionar la barra. ¿Cuál es el objetivo? El objetivo es desde el suelo, ¿sí? Buscar movilizar la barra, el elemento, y llevarlo en un solo movimiento por encima de la cabeza. Y como dije, tenemos dos opciones para recepcionar la barra. Tenemos la primera opción, que es squat snatch, es elevar la barra y recibirla en sentadilla profunda, arranque a sentadilla. Y después tenemos el power snatch, que es arranque de potencia o de parado, que justamente la diferencia con el primero es que a la hora de yo elevar la barra no voy a ir a buscarla a una sentadilla profunda, sino que voy a tratar de recepcionar en una leve semiflexión de cadera y de rodilla y de tobillo, ¿sí? Para poder aguantarla por encima de mi cabeza, pero estando lo más parado posible. Obviamente, si vamos al detalle, cuanto más peso tengo que movilizar y me va a favorecer ir a buscar la sentadilla, ya que puedo utilizar el rebote del glúteo con el gemelo para pararme, para reincorporarme, ¿sí? Y obviamente que cuanto más pesado la barra va a elevarse menos. Y yo tengo que generar la mayor fuerza posible y la mayor velocidad posible para ir a buscar la barra y meterme debajo de ella. Bien, acá tenemos los dos ejemplos, ¿sí? A sentadilla, ¿sí? Verán que es un salto, ¿sí? No le pego a la barra hacia adelante, sino que busco saltar. Busco saltar para poder meterme debajo de ella, ¿sí? Arranque a sentadilla o squat snatch. La diferencia con el power snatch o arranque de potencia parado, voy a saltar, pero voy a meterme menos en profundidad, ¿sí? Voy a buscar elevar más rápido la barra para clavar los hombros y los codos lo más rápido posible. Vamos una vez más. Luego tenemos la cargada o el clean, ¿sí? Por ahí el más fácil, entre comillas, porque también demanda bastante coordinación multiarticular, pero por ahí es el más conocido o es el que más enseña, justamente por la facilidad de la técnica comparado a lo que es un arranque. También tenemos dos opciones, tenemos el squat clean, ¿sí? Y tenemos que es una cargada sentadilla y tenemos el power clean, que es una cargada de potencia o una cargada parado. Lo mismo que el anterior, cargo la barra a una sentadilla profunda, generalmente cuando es muy pesado, ¿sí? Los levantadores de pesas viven haciendo esto, ¿sí? Todos los días cargando con más, menos intensidad, más, menos repeticiones, más, menos series, pero lo terminan haciendo al fin y al cabo. También muy de vez en cuando suelen practicarlo de manera parada, ¿sí? Lo mismo, voy a cargarla, pero voy a hacer una semiflexión, ¿sí? Como pueden ver en el cuarto, ¿sí? Voy a recibirla en una leve flexión de cadera, rodilla de tobillo para después reincorporarme. Acá también tenemos los videos. El primero, squat clean, cargada sentadilla, cargo, también salto, ¿sí? Uso el rebote, trato de usar el rebote porque ya vengo con el impulso en energía cinética y el ciclo de estiramiento-cortamiento del músculo por el salto, entonces voy a aprovechar toda esa energía. Difícilmente sea, obviamente, si yo cargo la barra y me quedo en sentadilla profunda, quieto, obviamente después voy a tener que hacer la fase de subida de la sentadilla donde me va a costar mucho más, va a ser una subida a fuerza, una reincorporación a fuerza y solamente voy a usar la fuerza de los cuádriceps excéntrica. Por el otro lado tenemos el power clean, la carga de potencia o parado, que también salto y la cargo sobre los hombros y paso los codos lo más rápido que pueda, ¿sí? Obviamente, si vamos al detalle, lo ideal sería que los pies y los codos, el pasaje de los codos con el apoyo de pies sea al mismo tiempo, pero bueno, ya con esto va a estar bien, ¿sí? Pedir que el atleta o el deportista la cargue de lo más decente posible, lo más rápido posible y lo más lindo posible técnicamente, obviamente,
para sacarle el mayor jugo a estos ejercicios. Y como tercero, que algunos se olvidan, que es parte del levantamiento de pesas, que muchas veces se combina con el anterior, tenemos el segundo tiempo, ¿sí? El jerk, que también tenemos dos estilos, tenemos el power jerk, ¿sí? Que es segundo tiempo de potencia, y el split jerk, que es segundo tiempo desplazando en tijera, ¿sí? ¿Cuál es la diferencia? Mejor dicho, ¿en qué se parecen? Lo que se parecen son dos empujes verticales que solamente se van a usar las piernas como fuerza de impulso para luego meterme debajo de la barra, ¿sí? Lo más rápido que pueda para bloquear hombros y codos. La diferencia del power con el split es que en el power yo voy a empujar y voy a meterme abajo en mi lugar. Puedo desplazar hacia afuera los pies o quedarme en el lugar si mi estilo o mi técnica me lo permite o mi movilidad. El split, la diferencia es, obviamente, empujo igual que en el power, pero voy a desplazar en formato tijera, en diagonal en lo posible, para tener mayor base de sustento o de apoyo. ¿Sí? Generalmente, cuanto más pesado, por ahí nos convenga hacer el split jerk, obviamente los pesistas, pero generalmente más fácil el power, ¿sí? Porque solamente tengo que pensar en empujar y meterme abajo. En cambio, en el split jerk, que el jerk en general de los tres ejercicios es el más difícil de enseñar, ¿sí? Ya que primeramente vengo desde una cargada, porque la combinación es un clean and jerk. Yo vengo de una cargada pesada y estoy sosteniendo la barra sobre mis hombros, ¿sí? Y después encima tengo que empujar hacia arriba para terminar el ejercicio. Segundo, que yo tengo que estar pensando en, ¿me está aplastando la barra? Obviamente estamos hablando de intensidades altas. ¿Me está aplastando la barra? Tengo que pensar en empujar, tengo que pensar en desplazar, tengo que pensar en meterme abajo, en clavar los hombros, los codos. Son muchas cosas, por eso es el más difícil de los tres. Por más que parezca que el arranque es el más difícil, pero una vez que le agarran la dinámica y la práctica al arranque, no termina siendo tan complicado. ¿Ven? Podemos ver donde yo tengo que empujar, ¿sí? Empujo, me meto abajo, empujo, me meto abajo, ¿sí? Puedo desplazar hacia afuera y empujo y desplazo, ¿sí? En formato de L. Siempre lo ideal es volver con el primero, no con el de atrás, que es un error muy común. ¿Y por qué con el primero? ¿Por qué, mejor dicho, por qué primero con el de adelante? Porque es el que más superficie de apoyo tiene, ya que el pie va a estar apoyado de manera entera. El de atrás está apoyado solamente la punta y corre el riesgo de que se me abra la cadera. Y una vez que se me abre la cadera, ¿sí? Se tuerce la cadera hacia afuera, ¿sí? Y yo con la barra encima y con muchos kilos, bueno, puede ser que o se me caiga o no pueda mantener la estabilidad. Y si yo vuelvo con el de atrás, es porque tengo todo mi peso en la pierna de adelante, ¿sí? Que no debería estar bien. Por más que me recupere, por más que el tiro valga, por más que lo vean, de que les permite, está bien, subió la barra en un movimiento seco, como debería de ser, con un empuje de piernas y no haciéndolo a fuerza, ¿sí? Que sería nulo en lo que es levantamiento. Bien, y una vez que yo ya sé de dónde salen los ejercicios, entiendo cada ejercicio, en qué se caracteriza, los puntos claves de por lo menos hacerlos bien o hacerlos de manera decente, ¿sí? ¿Para qué? Para evitar o prevenir futuras lesiones, ya que como dije antes, demandan mucha técnica, demandan mucha movilidad, demandan mucha flexibilidad, mucho tiempo de práctica. Generalmente esto una vez por semana no alcanza, dos hasta ahí nomás. Obviamente dependiendo del deporte que hagan, pero lleva mucho tiempo. Piensen ustedes que los levantadores los hacen, todos vemos a los levantadores profesionales olímpicos, ¿no? Nos asombramos de que mueven muchos kilos, de que se meten debajo de la barra, de la velocidad que usan. Excelente, sí, mueven 200 kilos, 150 kilos, pesando 70 kilos, más del doble de su peso, a una velocidad espectacular, una fuerza espectacular, perfecto. Pero piensen que llevan muchos años de práctica, casi que nacieron con la barra en la mano. Siempre tenemos que, está bien, admirar a los profesionales, pero entender que nosotros no vivimos de eso, ni casi que lo practicamos, ni casi ni que lo conocemos. Entonces, ¿cómo deberíamos empezar a enseñarlo como para que por lo menos al chico o al deportista, tenga la edad que tenga, no se frustre y tampoco le cueste lo menos posible técnicamente? Obviamente va a depender de su movilidad, de su flexibilidad y su nivel de entrenamiento. Y después del sentido común y del ojo del profe, del entrenador, como para decirle, bueno, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro, vamos a corregir esto, lo otro,
para que de a poco te vaya saliendo. Tenemos dos maneras de empezar a enseñarlo, así como base. Por un lado tenemos el overhead squat, que sería la sentadilla de arranque. Después tenemos el front squat, que sería la sentadilla frontal. ¿Qué similitudes tienen? Es que los dos son ejercicios de apoyo. ¿Qué quiere decir de apoyo? Yo para poder tener un buen arranque o una buena cargada, tengo que tener una buena sentadilla de arranque y una buena sentadilla frontal. No al revés, como muchos creen. Yo primero tengo que poder hacer sentadilla de arranque lo más cómodo posible, que me cueste por la intensidad de los kilos que estoy manejando y no por algún faltante de movilidad o un faltante de técnica. ¿Sí? Lo mismo con la sentadilla frontal. Yo tengo que entender que tengo que tener la barra apoyada sobre los hombros, sobre la clavícula y sobre la mano. Son tres apoyos, ¿sí? Clavícula, parte anterior del hombro y parte de la mano. Una vez que yo ya entiendo eso y que los codos arriba, el pecho arriba y tengo que sentarme y bajar lo más lindo o técnico posible sin inclinarme hacia adelante, ahí yo ya voy a estar preparado para poder hacer una buena cargada y un buen arranque. Acá podemos ver, ¿sí? Como verán, la sentadilla de arranque, ¿sí? Sería la última parte del ejercicio. Porque yo ya la cargué, ya la recepcioné. ¿Y yo qué estoy haciendo? Bajando y subiendo. ¿Sí? Yo ya la recepcioné sobre los hombros, sí, por encima de mi cabeza. Y lo mismo con la sentadilla frontal. ¿Sí? Hago una cargada y subo. ¿Sí? Entonces, se debería enseñar de atrás para adelante, desde el final del ejercicio. ¿Para qué? Una, para también en lo que es sentadilla de arranque, sacarme el miedo de tener la barra por encima de la cabeza. Y lo que es la sentadilla frontal, de entender la postura que tengo que entender y mantener, ¿sí? Pecho arriba, aprieto la panza, codos arriba, ¿sí? Para poder mantener una buena postura y poder pararme o reincorporarme de la cargada lo más limpio posible. Y después empezar a enseñarlo desde los puntos que existen o empezar a enseñar o a acercarnos a los ejercicios en sí, el arranque y la cargada. Ahora sí llegamos al tema principal del video, ¿sí? Que son justamente los derivados del levantamiento de pesas. Primero tenemos que entender qué son, ¿sí? Los derivados, o DLO, derivado del levantamiento olímpico, son ejercicios aislados, fragmentados de los ejercicios generales del deporte donde el objetivo es el mismo, pero con la diferencia de su salida, es decir, desde dónde comienzan. ¿Cuál es el objetivo? Movilizar el elemento, movilizar la barra lo más rápido posible por encima de mi cabeza o cargarlo sobre los hombros, ¿sí? Pero tenemos que entender que estos ejercicios son fracciones de justamente de una cargada completa o de un arranque completo. Vamos a modificar sus salidas por X motivo, por X objetivo, técnica de enseñanza, bajar las cargas, practicar un error en específico, corregir un error en específico. Puede haber muchas variantes del uso de estos derivados, ¿sí? Generalmente se usa mucho en los deportes de conjunto, de futbolistas, rugbyers, basquetbolistas, jugadores de hockey, de vóley, lo que sea. Justamente para qué? Para progresar en lo que es potencia, fuerza, en ejercicios donde la demanda de ejecución multiarticular o neuromuscular es alta, donde además tengo que entender lo que estoy haciendo y no solamente ejecutar. No es lo mismo hacer una sentadilla o un press de banca que saber que tengo que estar posicionado, saltar, meterme, amortiguar, recepcionar, trabar. No es lo mismo al mismo tiempo. Entonces tenemos dos formas. Tenemos desde plataformas y desde colgado. Plataformas es donde la barra se va a estar apoyada, puede ser sobre discos, sobre plataforma de madera, sobre bancos, sobre cajones, de un lugar donde la barra va a estar apoyada en cualquiera de las tres posiciones, que las posiciones, vamos a ver que tenemos C1, C2, C3 y P1, P2, P3. P1, P2, P3 son las mismas posiciones que estando colgado, ¿sí? Pero justamente con soportes, como dijimos anteriormente, la barra apoyada en algo. ¿Y esas posiciones cuáles son? Desde colgado no va a estar apoyada en ningún lado, voy a estar en el aire posicionado con una postura y una salida. C1 desde la mitad de la tibia, C2 por debajo de la rótula, un poquito más arriba que C1, y C3 por encima de la rótula, donde comienza el muslo, y donde arranca el cuádriceps, que va a ser más arriba que C2. Esas van a ser las tres posiciones que pueden ser o estando en el aire, colgado, o estando en una plataforma. Acá podemos ver algunas de las posiciones, ¿sí? De cargadas y de arranques. Como dije anteriormente, se debería de enseñar de atrás para adelante.
desde, desde más arriba hacia más abajo, ¿sí? Y no al revés, ya que cuanto más abajo estoy con la barra, más coordinado tengo que ser y mayor técnica debo tener. Y acá podemos ver un ejemplo más claro, ¿sí? De las posiciones. Tenemos la misma posición, que es la tercera, pero en plataforma y estando colgado, ¿sí? Tenemos cargada profunda desde posición 3, plataforma 3, ¿sí? Y tenemos arranque de parado desde colgado C3. La posición es de colgado, colgado desde posición 3 y la cargo, la llevo por encima de mi cabeza. Bien, acá podemos ver el ejemplo de dos cargadas. Vamos a ver el ejemplo de dos cargadas por parte de dos futbolistas. Dos cargadas desde colgado C3, ¿sí? Desde C3, perdón, que sería colgado, colgado 3, donde vamos a ver la técnica de cada uno, ¿sí? Los dos hacen el mismo ejercicio y podrán notar una diferencia. Obviamente contextualizamos, los dos jamás hicieron este ejercicio, no se lo han enseñado y estamos tratando de pulirlo. Tranquilamente pueden ver las cargas de Santi, ¿sí? Donde se fue para adelante, el peso está sobre las rodillas, no apoya la barra sobre los hombros, ¿sí? Sobre la clavícula, la parte anterior del hombro, como habíamos dicho antes en una sentadilla frontal. Y está todo su peso está sobre su muñeca y su antebrazo, ¿sí? Obviamente acá falta movilidad torácica, escapular, también de muñeca, ¿sí? Para poder elevar el codo. A diferencia de Facu, ¿sí? Que podemos ver cómo carga la barra, obviamente sigue de largo, nunca se frena. Eso es una de las correcciones que le hice, donde él debería de cargarla y quedar quieto, ¿sí? Pero por lo menos es mucho más decente, ¿sí? Él pasa los codos, salta y carga la barra como le pedí, ¿sí? Y lleva el peso hacia atrás como si fuese una sentadilla frontal. ¿Para qué? Si yo me veo de perfil, si yo veo la barra de perfil, voy a ver la barra alineada con respecto al hombro, con respecto a la rodilla, con respecto a la mitad del pie, que sería lo ideal para mantener la posición y para mantener la estabilidad. Y lo que tenemos que entender como profes es que obviamente hay que tener un ojo también como para saber a quién darle estos ejercicios, por falta de flexibilidad, de movilidad, ¿sí? Y con algunas indicaciones más fáciles, saltar y pasar los codos. Es un ejercicio de potencia, donde la potencia va a ser hacia arriba, ¿sí? Saltando hacia arriba para poder cargar la barra, o saltar hacia arriba para poder llevar la barra por encima de mi cabeza. Como ya dije anteriormente, estos ejercicios, estas cargadas en este caso, llevan mucho tiempo de pulido, llevan mucha práctica y con solo hacerlo por ahí una vez a la semana, que generalmente es lo que le dedican, que igual, a ver, no está mal porque es un deporte, los de conjunto son deportes que todo el tiempo están compitiendo, cada 3 4 días, una vez por semana, a diferencia del levantamiento de pesas, que esto lo hacen todos los días, compiten de acá a 3 meses, de acá a 4 meses, de acá a 2 meses o una competición por mes. ¿Sí? Es un deporte individual, como dijimos, donde las competiciones son durante el año distanciadas. Entonces todos los días esto lo pueden practicar. ¿Sí? También lo que tenemos que entender es de darnos cuenta de que si el deportista se siente cómodo o no con este tipo de ejercicios. Si vemos que no le saca el mayor provecho posible, el mayor beneficio de estos ejercicios, de que no genera una potencia o la velocidad que yo quiero, bueno, cambiemos. ¿Sí? Con los que sí le sale lo hacemos y con los que no le sale lo cambiamos, ¿sí? Porque vamos a terminar frustrando al deportista, mm, por ahí lesionándolo, ¿sí? Por justamente falta de técnica, falta de movilidad y también nos perjudicamos nosotros porque podríamos perder a alguien del plantel para competir. Entonces ahí es donde deberíamos darnos cuenta porque se usan, que ya le hemos dicho, para generar la mayor potencia posible. Y si existen otras opciones, que sí, existen, ¿sí? Tenemos estos derivados y también tenemos otros ejercicios que pueden generar potencia, no el pico de potencia que puede generar un levantamiento de pesas, pero sí los lanzamientos, los saltos, la pliometría, ejercicios balísticos, siempre interpretando qué es lo que quiero y el objetivo que quiero y obviamente el patrón de movimiento. Pero existen otras opciones para generar potencia, ¿sí? Siempre y cuando sea algo liviano o dependiendo del ejercicio, al 30-40% de mi peso corporal para poder moverlo lo más rápido que yo pueda y técnicamente bien.
Pero también tenemos que entender que estos ejercicios, los derivados, tienen sus pros y sus contras, que ya lo hemos dicho en todo el video. Para concluir esta charla o esta explicación, los beneficios de estos ejercicios es que lo pro, que nos va a convertir a nuestro atleta, si está bien hecho, técnicamente lindo, excelente ejecución y sacarle provecho al ejercicio, y nos va a convertir en un deportista fuerte, rápido, coordinado. Tenemos que entender que cuando vemos a un deportista que lo hace, que no es pesista, que lo hace bien, y estamos frente a una persona, un atleta fuerte, potente, coordinado, sabiendo que son técnicas que demandan alta intensidad en su coordinación de ejecución. Y bueno, la posibilidad de generar altos niveles de potencia a la hora de ejecutarlo. Por eso se eligen estos ejercicios. Y las contras, como ya hemos dicho, requieren mucho tiempo de enseñanza. Por eso lo ideal para mí es enseñarlo a edades tempranas, desde cero, desde el apoyo, desde la sentadilla de arranque o de sentadilla frontal. Bajar lo que es la movilidad para que nos pueda salir, y obviamente una cuestión también humana y para la persona, trabajar lo que es la movilidad y la flexibilidad. Y que si yo todo el tiempo estoy ejecutando estos ejercicios sin correcciones, sin que alguien me vea o alguien me dé una corrección, y voy a estar automatizando el error y yo voy a pensar que lo estoy haciendo bien y no lo estoy haciendo bien y no le estoy sacando provecho y puedo lesionarme por llevar las rodillas adelante, por no pasar los codos, por mantener el peso en mi muñeca, por girar mal el brazo, la muñeca, por un montón de motivos. Así que espero que te haya servido el video, la explicación de este tema que no es tema tabú, pero se habla poco, ¿sí? Ya que el levantamiento de pesas no es un deporte profesional acá en Argentina. Entonces no se le da mucha importancia al deporte base, pero sí se le quiere dar mucha importancia a los derivados, pero justamente ahí está el error. Si no sé la base, difícilmente pueda enseñar o corregir o introducirme en lo que es el mundo de los derivados de levantamiento dentro de la preparación física, que obviamente son muy útiles, pero no es la única cosa que existe. Cualquier comentario me lo pueden dejar acá abajo, ¿sí? Y nos estamos viendo en un próximo video.